Muchas veces las personas creen que los problemas de pareja aparecen porque el amor se ha terminado, porque ya no sienten lo mismo o porque simplemente han dejado de ser compatibles. Pero después de acompañar durante años procesos de crisis, desgaste relacional y separación, hay algo que veo repetirse constantemente. Muchas relaciones no empiezan a romperse por falta de amor, empiezan a desgastarse en la manera en que las personas empiezan a hablarse, a mirarse y relacionarse emocionalmente entre sí. Y esto suele ocurrir de forma silenciosa. Escucha, no aparece de golpe. Va ocurriendo poco a poco, en pequeñas conversaciones, en respuestas defensivas, en gestos cotidianos, en silencios acumulados, en cosas que uno calla para evitar conflictos, esto lo veo muy a menudo, y en heridas que el otro empieza a interpretar desde su propia historia. Porque llega un momento en muchas relaciones donde la pareja ya no habla para encontrarse, habla para protegerse. Y ahí empieza un desgaste muy profundo, muy dañino. Hay parejas que hablan muchísimo, pero llevan meses sin sentirse verdaderamente escuchadas. Personas que conviven, organizan su vida, hablan de trabajo, de hijos, de responsabilidades del hogar, pero emocionalmente sienten que cada vez están más lejos. Y eso genera muchísimo dolor, porque una de las sensaciones más difíciles dentro de una relación es empezar a sentirse solo al lado de la persona que amas. De hecho, muchas personas llegan después de años intentando arreglar las cosas, hablando más, intentando explicarse mejor, intentando evitar discusiones, intentando no decir determinadas cosas para no generar conflicto, pero aún así la distancia sigue creciendo. Y normalmente ahí el problema ya no está solamente en lo que se dice. Está en todo lo que emocionalmente ocurre mientras la conversación sucede. Muchas veces la pareja no despierta únicamente amor, también despierta heridas antiguas que ya existían antes de conocerse. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a no sentirse suficiente, incluso miedo a perder la libertad, miedo a no sentirse importante para el otro. Y cuando esas heridas empiezan a activarse dentro de la relación, la comunicación cambia completamente. Entonces ya no hablas solamente con la persona que tienes delante, hablas también con todo lo que has acumulado emocionalmente sobre ella, con todas las conversaciones pendientes, con decepciones no resueltas, con interpretaciones antiguas. A veces con momentos que todavía duelen, aunque ya hayan pasado meses, años. Y claro, desde ahí cualquier pequeño gesto puede sentirse enorme. Lo habrás visto alguna vez. Un silencio se vive como distancia, una respuesta breve se interpreta como frialdad, un mal día se siente como rechazo y muchas veces la otra persona ni siquiera es consciente de todo lo que se activó internamente en esa conversación, en ese día, pero el sistema emocional reaccionó. Por eso muchas veces digo que determinados conflictos de pareja no son solamente discusiones entre dos adultos, son heridas intentando protegerse mutuamente. Uno intenta sentirse validado, el otro intenta no sentirse controlado, uno pide cercanía, el otro se distancia para no sentirse invadido y ambos terminan reaccionando desde mecanismos automáticos que aprendieron muchísimo antes de conocerse, entiéndeme. Cuando esto ocurre, la comunicación deja de utilizarse para comprender, empieza a utilizarse para defenderse del dolor. Y ahí aparecen las discusiones circulares, inacabables, las conversaciones agotadoras, la sensación de hablar siempre de lo mismo, incluso una frustración de sentir que hagas lo que hagas, nada mejora realmente. Y algo muy importante que he podido observar en mí y en otras parejas es que muchas veces las personas no saben realmente cómo comunicarse emocionalmente, porque nunca aprendieron a hacerlo, no nos lo enseñan en el colegio, entiéndeme. Crecieron en familias donde había que callar para evitar problemas, donde expresar vulnerabilidad en la familia podía convertirse en crítica, incluso rechazo, donde determinadas emociones no podían ser mostradas. Entonces uno aprende a protegerse, aprende a cerrarse, aprende a relacionar, a esconderse o aprender a esperar que el otro adivine aquello que nunca
termina de expresarse claramente. Y eso termina generando muchísimo desgaste dentro de la relación. Porque llega un momento donde ya nadie escucha realmente. Cada uno escucha desde sus heridas, desde sus miedos, desde sus interpretaciones, y ocurre algo muy interesante. La relación deja de vivirse en el presente. Empieza a vivirse desde el pasado emocional acumulado. Por eso una frase aparentemente pequeña puede terminar generando una discusión enorme. Porque muchas veces no reaccionamos solamente a lo que el otro dice. Reaccionamos a lo que creemos que significa. Y ahí aparece otro de los grandes problemas dentro de las relaciones. Las suposiciones. Personas que pasan meses interpretando silencios, tonos, gestos, sin comprobar realmente qué está ocurriendo. Seguro que ya no me quiere, seguro que está cansado de mí, seguro que le molesta todo lo que hago, seguro que cree que nada lo hago bien, y cuando más se alimenta estas historias internas, más empieza a deteriorarse el vínculo. He visto relaciones muy dañadas por conversaciones que nunca ocurrieron, se interpretaron, pero que una de las personas mantuvo en su cabeza mucho tiempo. Por eso, aprender a preguntar antes de concluir puede cambiar profundamente una relación. Y hay otra parte todavía más importante que quiero compartir contigo. La forma en que una persona se comunica suele reflejar bastante bien la relación que mantiene consigo misma. Quien vive continuamente en tensión interior, normalmente se comunica desde la defensa, la exigencia o el miedo. Quien no sabe sostener lo que siente, termina descargándolo sobre el otro, o esperando que el otro calme aquello que uno mismo no sabe gestionar. Por eso muchas dificultades de comunicación no se resuelven solamente aprendiendo técnicas. Requieren conciencia, trabajo interior y madurez emocional. Porque si tú mismo no sabes reconocer honestamente lo que sientes, difícilmente podrás expresarlo con claridad. Y si no sabes escucharte profundamente, probablemente tampoco podrás escuchar verdaderamente a quien tienes delante. Muchas veces incluso aquello que más criticas de tu pareja, obsérvalo, también habla de aspectos tuyos que todavía no has podido mirar suficientemente. Y esto no es para culpabilizarte lo que estoy diciendo, es para comprender que las relaciones íntimas funcionan muchas veces como espejos poderosos. También he observado que hay muchísimas relaciones que cuando empiezan a ver todo esto, la comunicación no ocurre solamente en las palabras. Se dan cuenta de que el tono, el cómo miras, el cómo respondes, el cómo está tu cuerpo ante la conversación, es muy importante. Porque muchas veces decimos, cariño, te escucho, pero internamente estás preparando la defensa, la explicación o el siguiente reproche incluso. Y escuchar de verdad requiere algo difícil para muchas personas, detenerte durante un momento a dejar de querer tener razón. Y esto transforma muchísimo la relación. Porque muchas veces las personas que tienes delante no necesitan que soluciones sus problemas ni que opines sobre ellos. Necesitan sentirse emocionalmente escuchadas. Necesitan sentir que pueden expresar su miedo, sus inquietudes, sin ser atacados. Hay algo profundamente reparador y es sentirse comprendido dentro de una relación. Y también cambia muchísimo una conversación cuando alguien consigue expresar su dolor, cuando puedes expresarlo sin convertirlo en acusación y puede decir libremente, esto me duele, esto me sienta mal, estoy confundido, necesito más de ti. Y esto abre un espacio completamente distinto al reproche, a la amenaza. Y poco a poco, cuando una pareja empieza a comunicarse desde un lugar más consciente, los conflictos no desaparecen mágicamente, pero dejan de convertirse en guerras permanentes. Empieza a reaparecer algo muy, muy importante. La sensación de estar en el mismo barco, en el mismo equipo. La sensación de que ambos vuelven a caminar hacia una misma dirección. Y quizá ahí aparece una de las transformaciones más profundas dentro de una relación. Descubrir que comunicarse no consiste solamente en transmitir información. Consiste en aprender a encontrarse emocionalmente con el otro, sin dejar de permanecer también presente uno con uno mismo. Y si mientras escuchas este vídeo
sientes que tu relación lleva tiempo atrapada en conversaciones que terminan generando más distancia que cercanía, si notas que las discusiones se repiten constantemente o que ya no sabes cómo expresar lo que realmente te ocurre, te agotas, quiero decirte algo importante. Muchas parejas llegan a ese punto pensando que el problema es únicamente la comunicación. Esto lo veo un montón, pero muchas veces lo que existe debajo son heridas, dinámicas inconscientes, incluso una forma automática de relacionarse, que solos ya no consiguen claridad, ya no lo puedes hacer por ti mismo. Porque llevas mucho tiempo intentando resolver algo desde el dolor, aquello que el mismo dolor muestra, desde ahí lo quieres solucionar. Dejar de intentar arreglar únicamente la discusión y empezar a comprender profundamente qué está ocurriendo dentro del vínculo es muy sanador. Porque cuando una pareja consigue mirar eso con más conciencia, muchas cosas empiezan a ordenarse de una manera completamente distinta. Y precisamente para eso existe el mapa Crisis de Pareja, que acompañamos en Vivir en Confianza, un espacio donde poder comprender qué dinámica se ha creado entre vosotros, qué heridas silenciosas están activándose, qué patrones se están repitiendo sin uno darse cuenta. Oye, y cómo empezar a construir una manera de relacionarse más consciente, más madura y más respetuosa. Si sientes que este momento de tu relación necesita claridad, orientación o comprensión, puedes solicitar una sesión informativa gratuita, sin compromiso, honesta, solamente para mirar qué está ocurriendo y valorar si este proceso puede ayudarte en esta etapa de tu vida. Porque el viaje hacia el buen amor de pareja muchas veces no comienza aprendiendo a hablar más, sino comienza aprendiendo a dejar de luchar constantemente mientras intentas cuando intentas amar a tu pareja. Porque vivir comienza quizá simplemente por aprender a relacionarse con uno mismo, primero, con los demás y con la vida.